1, a las 12 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va ese primer lunes del mes de agosto con media España de vacaciones? Qué suerte. La otra media volviendo un poco a la rutina, esa rutina medio gas. Se queda el calorcito, las terrazas llenas, los niños que no tienen cole, en fin. Con mucho calor, aunque es verdad que lo peor hoy va a estar en la isla de Gran Canaria, donde se pueden alcanzar los 40 grados, que es mucho para la isla, así que paciencia y precaución en el resto del país. Es verdad que un poquito menos de calor que otros días, como manda el verano, temperaturas altas. En Ceuta, por ejemplo, mira, llegan hoy a los 34 grados, que se suman además a un ambiente ya de por sí muy caldeado. Ceuta es ahora mismo una ciudad que quiere olvidar lo que ha pasado en la última semana y, más importante, quiere que no se vuelva a repetir una crisis como la que se ha vivido desde el pasado jueves, cuando entraron entre 50.000 y 70.000 personas a una ciudad en la que viven 83.000 habitantes. Enseguida nos vamos a pasar por allí. Sabes que hay un equipo de la tarde de COPE contando cómo están esos migrantes que siguen en la ciudad y también los ceutíes y que siguen esperando respuestas, ¿no? Respuestas de un Estado que se han quedado cortos. Empezando por la pregunta más importante: ¿cómo no pudo el Gobierno prever esa avalancha de personas? Primero porque la sentencia del Supremo, que el propio Gobierno dice que fue el detonante de todo esto, fue la confirmación de 2 anteriores que se habían emitido hasta 2 años antes. Segundo porque guardias civiles y policías desplegados allí en Ceuta llevaban meses avisando de que esto podía pasar, lo que hace imposible entender cómo puede ser que el CNI no supiera lo que se estaba cociendo, como dice el Gobierno. Lo decía esta mañana en Herrera en COPE el experto en seguridad internacional, Chema Gil. Yo estoy convencido que Policía, Guardia Civil y CNI y CIFAS, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, estoy seguro que hicieron su trabajo. Ahora bien, los organismos de inteligencia no son los que deciden. En cualquier país democrático, quien decide en base a los informes de inteligencia lo que hay que hacer es el decisor, es el Gobierno. Fue entonces un fallo a la hora de calibrar la magnitud de la que se venía, porque el fallo es igual de grave. De hecho, la Audiencia Nacional, es noticia de esta mañana, ha dado el primer paso antes de investigar lo sucedido, posibles delitos contra la seguridad y la nación en Ceuta. Ha encargado ya un informe a la policía para saber si tiene competencias para investigar una entrada de migrantes de esta envergadura. Y luego está la otra duda, ¿no? El ahora qué. ¿Qué pasa con la gente que se ha quedado allí, que deambula por Ceuta? ¿Qué pasa sobre todo con los menores, con los cadáveres? También una de las peores tragedias migratorias. Se ha tenido que habilitar una morgue en el antiguo hospital militar porque se han rescatado 72 cadáveres, solo en el lado español, y podrían ser más. ¿Y quién va a garantizar? Importante también que no vuelva a pasar. Marruecos ha vuelto a dejarnos claro que puede desestabilizar un país simplemente haciendo la vista gorda en la frontera, sin que eso merezca ni un reproche de España. Es más, la explicación oficial que 3 días después ha dado Marruecos es la misma que dio el viernes Pedro Sánchez, clavadita. Primero, ha habido colaboración entre los 2 países. Segundo, la culpa es de las mafias. Que digo yo que entre intentar no molestar demasiado a Marruecos por razones obvias y calcar las explicaciones que da un régimen, pues hay un término medio, sobre todo cuando 22 de los 26 socios que tenemos en Europa se nos han echado encima, acuden a Bruselas para que ponga orden y mientras tanto nos limitamos a llamarles egoístas y a culpar al fantasma de la ultraderecha. Hoy mismo el ministro Álvarez en Televisión Española. Y hubo también una sincronización de la internacional reaccionaria que con mucha rapidez salió a amplificar lo que estaba ocurriendo y también a difundir mentiras y falsas noticias. Al final parece que da igual, ¿no?, lo que pasa en España. La culpa siempre es como de un ser superior que se empeña en echar por tierra cualquier cosa que haga el Gobierno. Incendios, culpa de los negacionistas del cambio climático. Que no hay presupuestos, que no hay estabilidad parlamentaria, culpa de la ultraderecha. La crisis migratoria, pues la internacional reaccionaria, y así pretendemos seguir hasta 2027 y más allá. 8 años gobernando, gestionando. ¿Para cuándo las responsabilidades? Escuchas Mediodía COPE. Hay más noticias que te cuento con Sofía Carrillo. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes. Incendio en Burgondo. El incendio de Ávila, que durante 12 días ya ha quemado 50.000 hectáreas, está en una situación favorable. Después de una noche en la que han bajado las temperaturas y se ha incrementado la humedad, la Junta de Castilla y León espera reactivaciones, aunque cada vez menos intensas. Turismo internacional. Que en la primera mitad de este año se ha puesto en máximos históricos. 46 millones de turistas internacionales han visitado España desde enero hasta julio.
junio. Es casi un 5% más que el año pasado. La mayoría vienen de Reino Unido, Alemania y Francia. En total gastaron 64.000 millones de euros, una cifra 7 puntos más alta que la del primer semestre de 2025. Lo decíamos al principio, alerta roja en Gran Canaria por calor extremo. Hasta 45 grados podrían alcanzar las temperaturas de este primer lunes de agosto. Las noches tampoco dan tregua. Las mínimas no van a bajar de los 28 grados en el centro y sur de esta isla. El nivel rojo estará activado hasta las 8 de la noche. Además, las altas temperaturas han traído la máxima alerta por peligro de incendio forestal en todas las islas del archipiélago. Y procesión en Ceuta. Ceuta retoma los actos en honor a la Virgen de África, pese a la situación excepcional en la ciudad. Aunque las fiestas patronales se han cancelado, mañana martes sí que se va a celebrar la tradicional ofrenda floral a la patrona de Ceuta, mientras que el miércoles tendrá lugar la procesión por las calles de la ciudad. Gracias, Sofía. Y en el deporte, Dani Asenjo, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. El Barça acaba su preparación en Inglaterra con un amistoso. Un partido de entrenamiento entre la propia plantilla azulgrana tras anularse el encuentro que iban a disputar contra el Preston inglés. Víctor Navarro. Jugando ahora un partido de entrenamiento entre los propios jugadores, aprovechando que tenían al árbitro y Liniers para jugar contra el Preston, ya que al final no se ha dado por falta de jugadores del primer equipo en el conjunto inglés. Flick aprovecha la última sesión en Inglaterra para este partidillo, donde solo quedan a la margen sin jugar Balde y Hamza con planes personalizados y el lesionado Frenkie de Jong, que en unos minutos nos atenderá Hans y Flick ante los medios y esta tarde volarán de regreso a Barcelona. En el Real Madrid la noticia es Vinicius. El brasileño se ha incorporado a la pretemporada con su futuro en el aire, pendiente de su renovación, y junto a Vini también se han unido hoy a la plantilla Brahim y Bernardo Silva. Y continúa el conflicto entre el Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid a cuenta de las obras en el estadio de Vallecas. El conjunto de la Franja todavía tiene pendiente designar un campo alternativo para jugar sus partidos como local. La última opción que ha sonado con fuerza es el plantío en Burgos. Su alcaldesa Cristina Ayala da luz verde a esta opción. Es que nosotros estaremos encantados si el Rayo Vallecano, como parece, viene a jugar aquí toda la temporada, algo de la temporada, y al final pues nosotros por nuestra parte como ayuntamiento lo que daremos es el ok municipal a que así sea. Y en ciclismo el equipo UAE ha confirmado que Tadej Pogačar correrá la Vuelta a España que arranca en Mónaco el sábado 22 de agosto. Gracias, Dani. Sigues en Mediodía COPE. Watching you walk away, so sad to see you go. I know that people change. Te lo estamos contando, entre 3.000 y 5.000 migrantes siguen vagando por las calles de Ceuta, muchos menos de los que entraron la semana pasada, que sabes que fueron entre 50 y 70.000, pero la cifra sigue siendo muy alta para una ciudad en la que viven 83.000 personas. Vecinos que en muchos casos pues han salido lo mínimo imprescindible este fin de semana, que han visto además cómo los negocios cerraban y que tenían que lidiar con situaciones, pues imagínate, muy complicadas, peleas, desmayos de algunos de esos migrantes que cruzaron con una mano delante y otra detrás. Te recuerdo lo que te decía al principio, hoy Ceuta va a registrar temperaturas de hasta 34 grados. Personas que siguen buscando a desaparecidos, de las que no saben nada y que ven cómo se ha tenido que instalar una morgue improvisada por la cantidad de fallecidos que deja una crisis migratoria tan grave como esta. Israel Remuñán, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela, ¿cómo estás? Tú y parte del equipo de la tarde de COPE estáis ahí en Ceuta, contándonos además durante todo el día, desde ayer, cómo la ciudad intenta recuperar el pulso. Sí. Te pregunto primero por ellos, por esos migrantes, por esas personas que están esperando, no sé si una solución o al menos que alguien les eche una mano. ¿Cómo están? ¿Qué te cuentan? Bueno, pues la situación es muy complicada. La mayoría de ellos, salvo los que están dentro del CETI, ayer por la noche, cuando estuvimos a última hora de la tarde, ya anoche, en esas inmediaciones del CETI, contaban que llevaban 4 días sin comer, que nadie les había dado nada, ni un trozo de pan. Por eso, en cuanto alguien llegaba a llevarles comida, es algo incluso peligroso, porque todos se abalanzan, ¿no? Y intentan, incluso ha habido peleas entre ellos para intentar coger algo de comida. Ahora mismo hay bolsas de migrantes repartidas por la ciudad, podríamos decir. Los magrebíes, sobre todo los marroquíes, que en su mayoría ya han regresado a Marruecos, aún los que se encuentran aquí van en grupitos de 2 o 3 personas por el centro de la ciudad. Se les identifica fácil porque van con el bañador que trajeron ya el jueves pasado, con esas chanclas. Muchos de ellos están heridos en las piernas, en los pies, y te piden algo de comer o algo de dinero, te saludan cuando te ven, ¿no? De la que huyen es de la policía, ¿no? Que está intentando identificarles para animarles a volver a su país, que solo pueden hacerlo por su propio pie y por decisión propia. El resto de los que quedan, cuando dabas ese dato de 3.000, 5.000 migrantes, en su mayoría son subsaharianos.
Es decir, senegaleses, sudaneses, chadianos, de muchísimos países, incluso egipcios. Están casi todos en las inmediaciones del CETI, de ese centro que tiene capacidad para 500 personas, que tiene 900 dentro y el resto pues se agolpan en su exterior. Están por los suelos pasando la noche en las playas cercanas. Nosotros subimos hasta allí con un taxi y pudimos hablar con alguno de ellos. Ahmed, por ejemplo, nos contaba que es egipcio. No quiero ir a Egipto, España. ¿Eres de Egipto? Egipto. ¿Cuándo has llegado? La noche del viernes. ¿Cómo te llamas? Ahmed Mohamed Abdelaziz. ¿Y estabas en Marruecos esperando? Magreb, 0. Hace un gesto hacia abajo con el pulgar de que Marruecos no le gusta, ¿no? Claro, no quieren regresar a Marruecos, Ángela, porque ahí han sufrido agresiones, han vivido una situación muy complicada. Estamos hablando de aquellos que ya iniciaron un viaje en otro país, que muchos han llegado caminando en coche y que han aprovechado esta oportunidad en la que entraron 60.000, 70.000 para culminar su trayecto, para culminar su viaje y entrar en España. La situación que viven ellos es muy complicada. Algunos tienen la pierna rota, tienen enfermedades seguramente muy complicadas, desvanecimientos, desmayos. Bueno, es lo que se está viviendo ahora mismo en las inmediaciones de ese CETI, que es el punto caliente ahora mismo en Ceuta. Y los ceutíes que, Isra, porque entiendo que librar con todo esto no debe ser fácil. Además, han tenido durante prácticamente todo el fin de semana muchos comercios cerrados. Se habla de volver a la normalidad, no sé si es mucho decir para el punto en el que estamos, ¿no? Es mucho decir y con la descripción que te he dado un poco antes ya lo vemos. ¿No? Hay puntos de la ciudad donde no se puede tener una vida normal. Hay otros puntos que sí que luchan por eso, por volver a abrir negocios, pero por ejemplo, conseguir un taxi para moverte es una misión casi imposible. Nosotros nos hicimos amigos de uno de ellos y es quien nos está llevando de un sitio para otro, porque si tienes que esperar a llamar el taxi en el hotel o donde sea y que te pueden mover, es imposible. Y que entiendo que habrá zonas donde a lo mejor no quieran llevarte. Claro, tienes que buscarte un taxista, como es el caso nuestro, que es Mohamed, que sí que te puede llevar a cualquier lado, pero la mayoría no se meten en la zona del CETI, que está en el alto de un monte, no se meten en zonas que pueden ser un poco conflictivas y hay que tener cuidado. Los ceutíes están cansados, muchos tienen miedo, siguen sin salir de sus casas, muchos no han abierto aún sus negocios, aunque este lunes pues intentan volver un poquito a la normalidad. Ya hay alguna tienda más abierta y bueno, se intenta regresar a lo que era Ceuta antes de todo esto. Déjame decirte una cosa, porque es que en la playa del Tarajal, donde vamos a hacer hoy la tarde, se ha ampliado ese espigón con esa boya de la que ya hemos hablado. Es una boya de 500 metros que se mete en el mar, sube unos 50 centímetros sobre el nivel del mar y 1 metro de profundidad es lo que tiene, para intentar hacer un poco más complicado el acceso. Bueno, esa boya no está pegada al espigón, o sea, hay 2 metros que separan la boya del espigón. Ayer mismo un chico procedente de Marruecos también se coló por esa distancia que hay entre el espigón y la boya nadando y corrió y se metió en la ciudad mientras la policía iba detrás de él. O sea que no protege del todo y se siguen produciendo entradas. Rashid Esbigi es portavoz del Sindicato Unificado de la Guardia Civil. Nos parece ridículas, las he visto físicamente, hemos estado allí, no valen para nada, no van a valer para nada. De hecho, ahora cuando lleguen los temporales de levante, pues esas boyas desaparecerán, pero mientras están allí colocadas, China interpreta que esas boyas constituyen un elemento de contención físico. Claro, y en esa zona del Tarajal, que me preguntas cómo están los ceutíes, se ve una imagen curiosa. A un lado de la playa están ceutíes que intentan volver a la normalidad, niños que juegan, gente que pesca, y al otro lado los buzos de los GEAS siguen buscando cuerpos. Ayer por la noche encontraron el último. Siguen pues buscando posibles víctimas que el mar pues pueda devolver con el paso de los días. Ni siquiera hay una cifra confirmada de cuántos desaparecidos puede haber, Ángela. Pues Israel, volveremos a hablar contigo en Mediodía COPE y te escucharemos con mucha atención en ese especial de la tarde de COPE desde ahí, desde Ceuta. Un abrazo. Un abrazo, Ángela, gracias. Las mismas redes sociales, fíjate que la semana pasada se utilizaban para animar a los jóvenes a cruzar a Ceuta, se usan hoy para intentar encontrar a ese amigo, a ese hijo, a ese primo que el jueves cruzó y nadie sabe dónde está. Eso se está viviendo sobre todo en el otro lado de la frontera, en Marruecos. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ángela? Buenas tardes. Tú llevas allí varios días, entiendo que la situación es diferente. ¿Cómo están los ánimos por ahí, por el lado marroquí? Mal, está mal, porque también aquí todo se traduce en verdadero desánimo, desconsuelo y la angustia que sufren familias, especialmente madres, sin recibir todavía noticias de sus hijos. Aún no saben si han fallecido en el mar o si están escondidos en el bosque de Ceuta. Ellas esperan a las puertas de la verja que separa Ceuta de Marruecos, donde me encuentro, en Tarajal. Y por aquí además siguen regresando, vemos muchos menores, niños,
Hemos hablado con Ahmed, estudiante de bachillerato. Estaba muy asustado porque fue golpeado por desconocidos en la ciudad autónoma. Había chicos que se abalanzaron sobre nosotros y nos golpearon, incluso se llevaban a alguien también para atacarle. El miedo, Ángela, también está entre estos jóvenes, evidentemente, y temen que esto se materialice en brotes de racismo e islamofobia. Es lo que preocupa igualmente a la sociedad marroquí. Qué difícil. Bea, hemos escuchado ya las explicaciones que ha dado Marruecos, muy en la línea pues de lo que decíamos, ¿no? De España. Mantienen que sí que ha habido colaboración y culpan a las mafias, ¿no? Sí, Marruecos mantiene la misma versión de España y atribuye la tragedia a lo que habéis oído. Difusión de informaciones engañosas a través de las redes sociales, actuación de redes de tráfico de seres humanos, o también incluso han añadido en el comunicado la decisión del Tribunal Supremo relacionado con las devoluciones de migrantes interceptados en el mar. Lo cierto es que detrás de esta crisis hay una lectura política, como venimos contando. Marruecos siente que se ha erosionado su soberanía cuando parlamentarios españoles han votado una propuesta de ley de nacionalizar en España saharauis nacidos en el Sáhara antes de 1977, cuando el Sáhara era provincia española. ¿Qué entiende Marruecos? Que esto es remover un pasado colonial y que otro país no debe decidir sobre sus nacionales porque ya tienen nacionalidad, pasaporte y DNI. La respuesta, esto tremendo. Pues Bea, muy pendientes de cualquier cosa que nos cuentes desde allí. Muchas gracias por estar en Mediodía COPE un día más. Gracias, Ángela. Buenas tardes y paz. Pues sí, ojalá, porque esta crisis no se ha terminado todavía, se sigue de cerca además desde el resto de Europa. De hecho, mañana hay reunión importante. Los ministros del Interior europeos van a ver qué solución se puede dar, cómo está la situación allí y cómo se puede mejorar esa coordinación en esta crisis migratoria que ha vivido Ceuta, de la que culpan a la gestión que ha hecho España de la migración. Lejos de calmar los ánimos, el ministro Álvarez ha vuelto hoy a cargar contra Italia. Y lo vamos a decir muy claro en Bruselas. Ya les gustaría, por ejemplo, a un país como Italia, que es el que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa, el doble que España, que se ha visto absolutamente inundado y sigue estando inundado por inmigrantes irregulares, hasta el punto de que en muchas ocasiones hemos tenido que coger el resto de países europeos. España ha ejercido esa solidaridad para relocalizar a algunos de esos inmigrantes, resolverlo de esta manera. No sé yo si estamos para presumir y para sacar pecho y para poner nuestra gestión por delante de la del resto, porque primero por la situación que estamos viviendo y segundo porque no conviene demasiado tener a los socios europeos en contra, sobre todo porque es esa debilidad la que aprovecha Marruecos. Un Marruecos, ojo, que además ahora está reforzado por el apoyo de Estados Unidos, de Donald Trump en concreto. ¿Cómo será la cosa que Mohamed VI le ha puesto hasta una autopista con su nombre? The President Donald J. Trump Highway is more than a road. La autopista, presidente Donald Trump, es más que una carretera, decía el vídeo que el propio Trump colgó en sus redes sociales de esa autopista que se ha hecho en Marruecos con su nombre. Seguramente es lo más vistoso del acercamiento Marruecos-Estados Unidos, pero hay más, Todos los movimientos que se han hecho en los últimos 6 años, desde que en 2020 Marruecos reconociera plenamente a Israel y Estados Unidos la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Tanto es ese acercamiento que este fin de semana Trump ha felicitado a Marruecos por la gestión de la crisis humanitaria que se ha vivido en Ceuta y ha insistido en que es un socio fundamental al que incluso le ofrece ayuda militar y tecnológica. Y todo esto cuando las relaciones entre España y Estados Unidos pues no atraviesan un buen momento, es uno de los más complicados. Y por eso en Mediodía COPE queremos saludar a Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano. Carlota, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Es así? ¿Estamos en uno de los momentos más críticos en la relación Estados Unidos-España? Desde luego no hay una afinidad política, ¿no? Está claro, ¿no? Entre el gobierno de España y la actual administración Trump, pero dejando un poco de lado la no afinidad política, hay una serie de elementos, de pilares estructurales en la relación exclusivamente bilateral que se mantienen. Por ejemplo, en el ámbito económico, sobre todo en el ámbito de inversión, la relación entre Estados Unidos y España es y sigue siendo fundamental. Recordemos que Estados Unidos es el primer inversor extranjero en España y las inversiones españolas en Estados Unidos son muy importantes teniendo en cuenta además el tamaño, ¿no?, de la economía de nuestro país. En el ámbito de la defensa, igual, es decir, a pesar del 5%, todas estas sanciones que hemos hablado, a pesar de eso, la relación
bilateral en el ámbito de defensa es importante. Tenemos 5 destructores americanos en rota y de camino viene el 6º, ¿no? Y esto evidencia pues que esa relación sigue siendo importante. Como digo, hay una serie de pilares estructurales que se mantienen, pero es verdad que políticamente no hay esa afinidad. Pero parece que hasta esos pilares no están últimamente un poco en cuestión. Ese choque en lo económico se ha visto con la amenaza de aranceles que Trump ha hecho reiteradamente en los últimos años, y también en lo que se refiere en materia de defensa, ¿no? La inversión, siempre en entredicha la inversión que hace España en defensa, es algo a lo que Trump se agarra siempre que quiere atacar a España. Sí, esos son elementos que, como digo, políticamente se ponen de manifiesto. Yo creo que lo que está viendo ahora es una excesiva politización de la relación bilateral entre España y Estados Unidos. Repito, en el tema del 5%, esto no solo se trata de Estados Unidos o de hacer caso a ese 5% que dice Trump, sino se trata sobre todo de solidaridad con nuestros aliados europeos, que recordemos, muchos de ellos están mucho más enfadados incluso que el propio presidente de Estados Unidos con España. Y en el ámbito económico, pues insisto, hay en el ámbito económico las relaciones son muy buenas, y cuando hay temas de aranceles hay que pasar por Bruselas, porque Bruselas es la que lleva toda la política comercial y las respuestas al tema de los aranceles. Es decir, en esta relación bilateral, que creo que hay unos elementos estructurales importantes, tampoco podemos obviar que nosotros somos miembros de la OTAN, miembros de la Unión Europea, y precisamente estos dos elementos que tú has mencionado se tendrían que marcar dentro de lo que son las relaciones con la OTAN y con la Unión Europea. Este enfrentamiento político, como nos cuenta, y este acercamiento que están viviendo pues Marruecos y Estados Unidos, ¿puede ser aprovechado por Rabat para empezar a reivindicar con más contundencia Ceuta y Melilla? Lo digo al hilo de lo que acaba de decir, escucha el presidente de Melilla, Juan José Imbroda. ¿Qué le debe el gobierno nacional a Marruecos para que nos paguen así y aguantar? ¿Qué le debemos? ¿Qué le deben? España está aquí antes, mucho antes, ni siquiera que fuera un sueño la nación marroquí. ¿Podría aprovechar ese apoyo de Estados Unidos, Marruecos, para empezar a reivindicar eso, ¿no?, con más contundencia, la soberanía sobre Ceuta y Melilla? La relación entre Marruecos y Estados Unidos ha sido importante y muy cercana desde hace mucho tiempo. Pero es cierto que tanto en la primera administración Trump como en esta segunda administración Trump, pues esa cercanía todavía es aún mayor, ¿no? Seguramente, que no lo sé, Marruecos tiene quizás una estrategia, ¿no? Quizás hacerse valer pues precisamente por esos buenos lazos con esta administración Trump, que lo hemos visto, es decir, desde que Trump es el presidente en esa segunda legislatura, pues Marruecos lo ha dicho, ¿no?, al mundo, ¿no?, que tienen una buena relación, tienen todas esas relaciones en el ámbito de defensa, en la cooperación política, etcétera, ¿no? Pero esto viene de mucho más atrás. Uh-huh. Marruecos y Estados Unidos tienen un acuerdo de libre comercio, por ejemplo, desde 2004, 2006, y los acuerdos en materia de defensa también vienen de largo. Se hacen ejercicios militares desde hace muchísimo tiempo entre los dos países, pero evidentemente yo creo que Marruecos, porque sabe jugar muy bien y, por ejemplo, tiene el lobby que hace en Washington Marruecos es absolutamente espectacular, se mueve muy bien por el Congreso y evidentemente lo aprovecha, ¿no?, por lo menos para utilizarlo como presión de alguna manera en algunos ámbitos con su relación con España. ¿Puede tener algo que ver con esto que estamos contando en la cadena COPE, esa comisión del Capitolio en Estados Unidos que en abril aprobó esa propuesta presupuestaria que incluía recomendaciones dirigidas al servicio diplomático en Estados Unidos, en el que se pedía abrir un debate sobre Ceuta y Melilla porque, según ese texto, eran territorio marroquí? ¿Estos pequeñitos pasos pueden ser la previa a algo peor? Bueno, yo creo que hay que hacer un matiz importante, ¿no? Se ha aprobado este proyecto de ley del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, y junto a él había un informe explicativo, y en este informe es donde aparece ese lenguaje controvertido sobre Ceuta y Melilla, ¿no? Se dice precisamente que Ceuta y Melilla son ciudades administradas por España situadas en territorio marroquí, y de ahí dice que anima al Departamento de Estado a promover el diálogo sobre ese futuro estatus, ¿no? Pero aquí hay que
hay que subrayar que este informe del comité no tiene ningún tipo de fuerza de ley. Eso es, ni es vinculante, ni es una ley. Ni la posición, ni nada. El problema es que podría constituir un precedente político significativo, ¿no? Quizás en futuros debates, ¿no? Y yo creo que aquí la pregunta es si esto es una creciente corriente, por ejemplo, dentro del Partido Republicano, simplemente es un gesto aislado, ¿no? Parece ser que esta iniciativa ha sido impulsada por el equipo de un congresista, que es Mario Díaz Balart. Aquí no ha tenido nada que ver el Departamento de Estado, y yo creo que aquí un poco el interrogatorio es si esto podría reflejar una corriente creciente en el Partido Republicano, que yo creo que hasta ahora no. Pero vuelvo a lo que he dicho anteriormente. El lobby marroquí en Washington es absolutamente espectacular. Por lo tanto, atención. Se puede ver, hay que estar atentos, hay que saber cómo funciona la política en Washington, cómo funciona en el Congreso, y tratar de eliminar o suavizar, evidentemente, que aparezca este tipo de lenguajes en este tipo de informes. Pues Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano. Gracias por estar en Mediodía COPE. Gracias a vosotros. ¿Y tú te imaginas que a las temperaturas en las que estamos intentes darle al aire acondicionado y no salga nada porque te has quedado sin luz? Pues eso está pasando entre los vecinos de Palmilla, en Málaga. Hace años, en un edificio de viviendas públicas, que detecta que se están enganchando de forma ilegal a la luz para cultivar marihuana para su venta y consumo, y no es algo puntual, es más habitual de lo que parece. En Granada hay 53 pueblos que cuentan con expedientes por fraude eléctrico. De hecho, este fraude equivaldría al consumo de 15.000 hogares, durante 6 meses. Juan de Dios Jerónimo, COPE Granada, buenas tardes. Hola Ángela, muy buenas. Que no es nuevo esto, ¿no? No, que va. Llevamos 15 años por lo menos. Y esto se está convirtiendo en un mal endémico y estructural. Es una reivindicación que los vecinos llevaron incluso al Papa Francisco en su momento, de la situación en la que se están viviendo esos 15.000 hogares, nada más y nada menos. Es que no es ninguna broma, es que estamos hablando de sitios como, imagínate, Andújar, o Barbastro, o Puertollano, o Aranda de Duero. Madre mía, ¿qué consecuencias tiene para ellos, para los vecinos? Pues mira, el calor, pues efectivamente, como comentabas, no poder poner un ventilador, pero es que hay alimentos que tienes que tirar a la calle pues casi todos los días. Pero es que hay barrios aquí en Granada, el barrio de la Cartuja, que mucha gente conocerá si ha estudiado cerca de ese campus de Cartuja en la Universidad de Granada, que han tenido hasta cortes de 16 horas, que no estoy hablando de Venezuela, que estoy hablando de Granada. Pero es que hay gente, que es lo más dramático, que ha perdido la vida, de verdad, Ángela, porque son dependientes del oxígeno y claro, en el momento en el que les falla la luz, pues están perdidos, claro. Están absolutamente perdidos. Mira, hemos hablado hace un momento con el defensor de la ciudadanía aquí en COPE, con Manolo Martín, que nos decía, que están ya agotados de explicaciones y lo que quieren es, pues, lo que queremos todos, soluciones. Quienes están pagando las consecuencias son vecinos que cumplen con sus obligaciones, pagan su recibo de la luz y por lo tanto tienen derecho a un suministro. Pues esperemos que les den soluciones lo antes posible, porque es una situación insostenible. Gracias, Juan, en COPE Granada. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Verti, la aseguradora digital número 1 de España. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
1:30, 12:30 en Canarias. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Pues seguimos con el ojo puesto en Ceuta, donde se estima que entre 3.000 y 5.000 migrantes siguen en la ciudad 4 días después de la entrada masiva, la mayor en la historia de nuestro país y por la que la Audiencia Nacional ha abierto ya diligencias por presuntos delitos contra la seguridad del Estado. Sofía Carrillo. Sí, la jueza María Tardón considera que podría haberse cometido una infracción penal por parte de algún actor externo, como podría ser, por ejemplo, una organización criminal. Ha encargado a la Policía Nacional que determine si la avalancha fue o no una acción dirigida por terceros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en que las ciudades autónomas son intocables y que pedirá explicaciones a Marruecos. ¿Quién tiene la responsabilidad? La responsabilidad tiene quien organiza por medio de las mafias, quien engaña a las personas, quien les dice que van a entrar irregularmente e ilegalmente. Esos son los responsables. ¿Y quién son? Si es que no lo aclaran. Seguimos sin una respuesta 4 días después. Bueno, también ha hablado sobre la crisis migratoria en Ceuta el ministro José Manuel Álvarez de Exteriores en Televisión Española. Acusado a Italia y a otros países europeos de no haber estado a la altura y les culpa de la situación, según dice, se debe a una sincronización de la internacional reaccionaria que salió a difundir noticias falsas sobre lo que estaba pasando. Además, ha eximido a Marruecos de cualquier tipo de responsabilidad. Desde el primer momento, Marruecos ofreció su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas y sobre todo para que retornaran inmediatamente, como está ocurriendo, y sigue ofreciendo esa colaboración para que hasta la última persona que haya entrado en Ceuta regrese a Marruecos. Además, Sofía, sobre esta crisis acaba de hablar también el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ¿no? Sí, dice que el gobierno ha dejado a Ceuta desprotegida ante la llegada de migrantes ilegales. Aquí el único que ha vuelto a la normalidad es Sánchez, que del Tarajal se fue directo a La Mareta. Y ahí está, de vacaciones, recomendando canciones desde la tumbona. Y se ha ido además a disfrutar de un perímetro de seguridad marítima mayor que el que su gobierno ha facilitado en la frontera de Ceuta con Marruecos. Bueno, y las olas de calor han disparado la factura de la luz de este julio, que se ha puesto como la segunda más cara de la historia. El precio mayorista de la electricidad en media ha sido de 104 euros, que es un 50% más que hace un año. Y todo porque la energía solar no da para cubrir la demanda de aires acondicionados y ventiladores. El precio mayorista de hoy ya está en casi 152 euros de media, con un pico de 213 euros a las 10 de esta noche. En agosto superará los 100 euros. Gracias, Sofía. Seguimos en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Ahora que estamos en verano, que hay mucha gente de vacaciones, no se trata solo de disfrutar, hay gente que también aprovecha estos meses, estas semanas, para formarse, para aprender, pues no sé, algo nuevo, ¿no? Alguna carrera, un curso. Y la edad no importa siempre en esto, porque a veces la curiosidad va más allá de la edad. En las ganas de seguir aprendiendo, por ejemplo, cuando ya no hay obligaciones que cumplir, porque hay quienes después de toda una vida trabajando descubren que quedan aulas a las que volver. La Universidad de la Experiencia, impulsada por la Universidad de La Rioja, cumple ya 2 décadas acercando las aulas a las personas mayores de 55 años y ya son 600 los alumnos que han pasado por ellas. Manu Pérez, COPE Rioja, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángela. Bueno, un proyecto fantástico que es ya más que un programa formativo, ¿no? Así es, año tras año, como bien decías, ¿no? Reúne a cientos de riojanos dispuestos a demostrar que aprender pues no entiende de edades. Hemos hablado, de hecho, con uno de ellos, con Carlos, quien a sus 68 años, fíjate, acaba de graduarse tras 3 años de estudio. Para él, la motivación era clara: mantenerse activo mentalmente, junto también a la oportunidad de socializar. Hemos hecho una piña, como quien dice, allí en clase, y hemos ido en grupo a muchas actividades fuera de la universidad, excursiones didácticas, por ejemplo, a una central hidroeléctrica, y después, dentro de otras asociaciones que hay dentro de la universidad, hacíamos viajes pues a San Sebastián, Pamplona, a monumentos históricos de la zona, y muy bien.
Oh, qué guay, porque es que los beneficios son por todos lados, ¿no? O sea, mantienes el cerebro activo, aprendes cosas nuevas y además haces amigos, conoces gente. El programa además está diseñado para aprender sin esa tensión de los exámenes, ¿no? No como una carrera normal. Los alumnos van como oyentes a clase y luego pues cada uno se lo toma más o menos en serio, ¿no? Eso es, sí, es un programa amable, podríamos decir, en el que cursan pues alrededor de unas 22, 23, 24 asignaturas durante esos 3 años que dura el curso. El temario también abarca, pues lo vamos a escuchar ahora, pero bueno, astronomía, física, matemáticas, biología, todo un poco, ¿no? Historia del arte, literatura clásica, derecho, psicología, todo un poquito, Ángela. Matemáticas, desde la creación de los números hasta ahora. Biología, que estuvimos en el laboratorio. Literatura clásica, leímos libros que si no hubiese ido yo ahí, bueno, sabía que existían, pero no los había leído. Pues mira, más de uno no vendría bien pasar por allí a ver y ponernos un poco a refrescar, ¿no? Lo que hemos aprendido. Oye, después de los 3 años, ¿qué? ¿Se termina o la cosa sigue? No, existe de hecho, bueno, dentro del mismo programa, pues la formación permanente se llama, que permite a los graduados seguir cursando las asignaturas que más les interesen, incluso todavía de forma más relajada, un día a la semana, eso sí. Es una opción que Carlos, a quien escuchábamos, pues ya está considerando y que tras la experiencia, pues seguro que opta por ella. Así que, pues quien nos esté escuchando, aquí en La Rioja hay una opción muy buena, pues para seguir estudiando y también para socializar. Para esas personas mayores que si se encuentran solas, pues pueden socializar y encontrar a gente de su misma edad hacer planes a posteriori también, por supuesto. Sí, ya decimos, es una experiencia completa, inmersiva, que se dice ahora. Manu Pérez, desde COPE Rioja, gracias, un abrazo. Un abrazo, Ángela. Pues te lo estamos contando, ¿no? Ceuta intenta poco a poco recuperar esa normalidad que todavía queda bastante lejos 4 días después de la entrada masiva de migrantes, aunque todavía es evidente esa sensación, ¿no? de conmoción, de inseguridad entre vecinos y comerciantes. La gran mayoría de los migrantes que cruzaron la frontera han vuelto ya a sus casas de forma voluntaria, aunque aún quedan algunos que se niegan a volver. Una crisis humanitaria en la que hay 2 víctimas. Por un lado, los ceutíes, que han visto cómo miles de personas cruzaban la frontera en pocas horas, llenando sus calles de caos, paralizando la ciudad. Y por otro, los propios migrantes, ¿no? Que han sido utilizados como arma política. Al menos 72 han muerto, la mayoría ahogados en el mar al intentar rodear el espigón fronterizo, y no se descarta que haya más víctimas porque los buzos siguen recuperando más cuerpos en el mar, el último esta misma noche. Alberto Ares Mateos es el director del Servicio Jesuita a Migrantes en Europa. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Podemos hablar de una clara instrumentalización de la inmigración por temas geopolíticos en este caso? Sin duda, yo creo que no es la primera vez que ocurre en nuestra frontera, como ha venido también ocurriendo en otras fronteras de la Unión Europea, en otros lugares, como en Turquía, como en Túnez, como en Libia, como en la misma Bielorrusia, con Polonia o en otras partes del mundo. Una instrumentalización de las migraciones que parece que es como un poco moneda de cambio en estos últimos años o esta última década en buena parte del mundo. Marruecos ha señalado a las mafias. El presidente del gobierno español lo hizo también el viernes como responsables de lo sucedido. ¿Qué tiene que ver en todo esto las mafias? Porque ha sido sorprendente ver en este caso concreto, en el caso de Ceuta, en esta última oleada de inmigrantes, cómo entraron y a las horas decidieron volver. Bueno, no sé si se acuerdan nuestros oyentes, en el 2021 ocurrió algo parecido, ¿no? Y fue pues también situaciones que habían ocurrido con relaciones un poco bilaterales, unilaterales en ciertos ámbitos, que dio lugar a esta situación. Lo que está claro es que el control fronterizo de la Unión Europea, la externalización de fronteras, el aumento de la detención, lo que estamos viendo en muchas partes de las fronteras de la Unión Europea es que trae más muerte, que las mafias se aprovechan de estas situaciones. Y vemos que en este sentido es un fracaso migratorio. Buena parte tiene que ver está muy en consonancia con el nuevo pacto de migraciones y asilo, que pone el foco en esto. De hecho,
pues esta llamada del más de 20 jefes de Estado o a tener una reunión urgente para saber lo que pasa con esta emergencia, en el fondo habla de esta línea. Parece que la única respuesta que puede tener la Unión Europea es el control fronterizo, la externalización. Y estamos viendo que en muchas partes, como ha ocurrido ahora en nuestra frontera, pues no es el caso. Mira, yo esa frontera la conozco bastante bien. Nosotros trabajamos en todas las fronteras de la Unión Europea y en esta especialmente también. Y yo os puedo contar a nuestros oyentes que en ningún caso 50.000 personas en un pueblo tan pequeño como Castillejos pueden aparecer sin que el gobierno marroquí, que tiene un control pues exhaustivo dentro de su territorio, pueda tener una mirada. Entonces, está claro que, como decíamos al principio y como tú bien comentabas, es una instrumentalización de las migraciones esto que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Claro, pero es que no es imposible que Marruecos efectivamente no se diera cuenta de que toda esa gente iba a Castillejos con la intención de cruzar a Ceuta, y también cuesta de entender que el CNI tampoco lo supiera, como defiende el gobierno español. Bueno, yo creo que esta situación que hablan de la sentencia del Tribunal Supremo, de esta entrada masiva, es en el fondo, pues es una punta como del iceberg, pero si miras hacia abajo, las causas, los orígenes son otros, ¿no? Como estábamos hablando hasta ahora. La pena es que estas situaciones que se vienen dando de este mayor control fronterizo, de esta externalización, que en muchos casos no está como trae más muerte, trae un fracaso en la gestión de las migraciones, que lo venimos anunciando el Servicio Jesuita Migrante, refugiados en Europa, desde diferentes ámbitos, no cale con mayor hondura la opinión pública, porque lo único que estamos utilizando es un relato, el relato de la invasión, todo esto, que lo único que toca es el miedo, la polarización, el racismo, ese en el quizás fondo sea el aumento de la hostilidad. Eso, ¿no? Ese quizás sea el próximo paso a gestionar, porque claro, estos días ese mensaje y esas imágenes que han ido circulando en redes, y bueno, muchas de ellas son situaciones que se han dado realmente, otras, como sabemos en redes, muchas veces se tergiversa las cosas, pero el caldo de cultivo que se está generando estos días, ¿va a ser difícil de gestionar? Yo creo que va a ser difícil de gestionar, pero no es imposible. Creo que cuando nos alejamos de las personas, del dolor de esas familias, de esta gente que ha muerto en el camino, cuando nos alejamos de lo que le está ocurriendo también a los ciudadanos de Ceuta, ¿no? De la ciudad autónoma de Ceuta, y ¿no? en la situación que están viviendo, cuando nos alejamos de esto y lo único que hablamos es de situaciones geopolíticas que realmente son así y empezamos a hablar de invasión, lo único que estamos haciendo es generar un caldo de cultivo para no poder vivir en nuestra sociedad. Somos una sociedad diversa, la sociedad española, europea, es diversa. Nosotros hemos emigrado durante toda nuestra historia a otros lugares, Argentina, América Latina, México, a otros lugares del norte de Europa, y somos un pueblo que ha sabido vivir en esta gestión. En los últimos 20 años, 30 años, España ha aumentado su población en casi 10 millones de personas que viven fuera de nuestro territorio, y creo que las políticas migratorias españolas pueden tener sus limitaciones, pero han sido exitosas. Da igual que sea el PP, que sea el PSOE, han sido gestionadas desde el arraigo, desde las regularizaciones extraordinarias en algunos casos, que ha habido varias en España, y España desde hace años es la locomotora de Europa. Este sistema que ha integrado, y en todas las grandes publicaciones, The Economist, todas estas están diciendo que España, el New York Times, todos están diciendo que España está teniendo un éxito a nivel social y migratorio y económico por la integración de las personas migrantes en nuestra sociedad y en nuestra economía. Nuestro sistema de pensiones, de seguridad social, de educación, es claro que esto está en una Europa envejecida, en una España envejecida. Creo que no estoy hablando de soluciones ni quiero hablar de situaciones simplistas, ¿no? Pero lo que está claro
que España... Es que no se puede reducir el debate solo a lo que pasó, a lo que ha pasado en cierto las imágenes que hemos visto, que el asunto va mucho más allá y efectivamente España tiene integrado en su misma economía y en su funcionamiento a muchísimos migrantes. Pero es verdad que ahora, por ejemplo, en la ciudad de Ceuta hay más de 3.000 personas que es que están esperando una solución que nadie les puede dar porque están desbordados. Evidentemente que hay que estar y estamos todos con Ceuta, como lo hemos estado con la isla de Hierro, como Lampedusa, como las islas griegas, como Calais en Francia. En muchos sitios de frontera se están dando estas situaciones, lamentablemente, y hay que intentar buscar una solución allí donde estamos. No siempre en las zonas de frontera es fácil, porque en una isla tan pequeña, por ejemplo, como Hierro, o en una ciudad como Ceuta, encontrar una solución inmediata no siempre es fácil. Por eso lo que venimos diciendo desde el Servicio Jesuita Migrantes, Refugiados, es que es importante ir a las causas e intentar, tener vías seguras y legales para que estas situaciones no se puedan repetir de esta manera, o por lo menos que el control fronterizo sea importante. Nadie dice que no haya que tener control, claro que hay que tener, pero de una manera razonable, que haya vías para que las personas puedan acceder a los territorios, porque innegablemente Europa está llegando personas migrantes todos los años porque lo necesitamos, y todos nuestros sistemas, los empresarios, todos nos están diciendo que esto es así. El informe España 2050, todos los informes de la Unión Europea, los grandes economistas de Harvard, de las grandes universidades lo están diciendo. No es que los diga una ONG o lo diga, la Iglesia, es que es algo, ¿no? Entonces, creo que es importante, además nosotros con nuestras raíces cristianas, que la dignidad, la compasión, la doctrina social de la Iglesia tiene que estar ahí. El Papa Francisco y el Papa León nos lo dicen bien claro, acoger, proteger, promover e integrar. Y eso es parte de nuestras raíces, de nuestros valores. A veces hablamos de una crisis migratoria, pero yo creo que hay una crisis muy fuerte, que lo decimos muchos, de valores, de compasión y de conciencia. Por eso yo no digo que no haya que tomarnos en cuenta todo esto, es muy, muy importante, y el dolor de las familias y de las víctimas tendría que ser lo primero, junto con todas las personas de Ceuta, evidentemente. Pero hay que intentar ver la fotografía un poco más amplia, intentar que esto no se vuelva a repetir, evidentemente, y intentar tomar soluciones, pero no soluciones alarmistas. Y medios, ¿no? También hacen falta medios. Y medios, sin duda. Yo creo que las políticas migratorias, la gestión de las políticas migratorias tiene que estar ahí. Y hay los grandes retos de los que todos hablamos, ¿no? La vivienda, el empleo, ¿no? Donde nos jugamos mucho en nuestras sociedades, no solo a nivel migratorio, sino a nivel de nuestras sociedades. Si no, pues creamos caldo de cultivos donde es difícil gestionar la diversidad. Pues sí, es un reto complicado. Eso es un reto complicado. Alberto Ares Mateos, director del Servicio Jesuita a Migrantes en Europa. Gracias por estar en Mediodía COPE. Muchísimas gracias. Y aquí seguimos en Mediodía COPE, ahora desde tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. Puede tomarse la vida muy en serio. Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos. O muy en broma. Sylvester Stallone. ¿El desayuno? ¡Mamá! Pánico en el túnel. ¡Fuego! Y Alto o mi madre dispara. Yo creo que te quiere yo. Pues ese amor va a volverme loco. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13. En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
España es campeona del mundo. Y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Continúa la investigación del incendio que se ha producido esta pasada madrugada en la última planta de un edificio de la calle García de Paredes, en el distrito de Chamberí. Un fuego muy virulento que ha arrasado la estructura de madera de la última planta de este edificio, que terminó derrumbándose sin dejar heridos, eso sí, afortunadamente. Para que te hagas una idea, han sido necesarias hasta 18 dotaciones de bomberos, dada la virulencia de este incendio. Los 16 vecinos desalojados, como Rosa, han podido volver un momento esta misma mañana por sus cosas, acompañados de bomberos y policías, tras tener que salir prácticamente anoche con lo puesto. Nos dijeron que no podíamos acceder a la vivienda y nada, pues entonces cada uno se buscó la vida, algunos con el SAMU social, los que no tienen familia aquí, los demás pues con familiares y ya está. Y esta mañana hemos venido y parece ser que, salvo la última planta que está destrozada, los áticos, y luego del sexto para abajo todo parece ser que está bien. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Vamos a estar muy pendientes de estas familias, de estos vecinos que van a tardar varios días en volver a sus casas. Es lunes 3 de agosto, un día que viene sin avisos, afortunadamente, por calor, que parece que nos da una tregua en los próximos días. Las máximas de hoy van a llegar a los 32 grados. Ahora mismo tenemos 26 grados en el centro de la capital, en Cibeles. Son las 2 menos 8 minutos. Es tiempo ahora de acercarnos a las carreteras madrileñas. La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información del tráfico. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado. En la Dirección General de Tráfico está Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora pendientes de un alcance que complica el acceso a Madrid por la A4 a la altura de Aranjuez y deja hasta 3 kilómetros de retenciones. Al margen de ello, circulación en aumento especialmente en el acceso a la capital por la A4 y A42 en Getafe, en la salida por la A5 en Alcorcón, y se complica la M50 en los entornos de Getafe, Fuenlabrada y Parla, ya en dirección a la autovía de Córdoba. Gracias, Darío. Mensaje para todas las personas que quieren alquilar un piso con garantías. Ahora mismo, las ocupaciones, las inquiocupaciones y los impagos de rentas ofrecen un riesgo a la hora de gestionar un alquiler por tu cuenta. Déjanos ayudarte. Ponte en manos de profesionales para asesorarte y blindar tu propiedad. Seleccionamos inquilinos solventes. Te pagamos nosotros, aunque no pague el inquilino, y te ponemos una alarma para evitar ocupas. Tu alquiler se convierte en tranquiler porque nos encargamos de todo, mientras que tú cobras sin preocupaciones. Agencia negociadora del alquiler. Llámanos 920 20 11. En La Madreña, cada plato se prepara con pasión. Comparte momentos inolvidables alrededor de la mejor mesa. Te esperamos. Visítanos en lamadrena.com. Madrid en verano. Más de 40 grados. ¿Qué va? 40% menos. En Óptica Roma, cuando sube el termómetro, baja el precio de tu nueva gafa. Este verano, 40% de descuento en tus gafas graduadas, en los 11 centros de Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta, Madrid. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Just make you
Aunque hoy el calor nos está dando una tregua, las temperaturas siguen siendo elevadas, lógicamente porque estamos en agosto, algo que sufren especialmente las personas sin hogar. Por eso SAMUR y el Ayuntamiento de Madrid mantienen activa la campaña de calor. Por tercer verano consecutivo se ha habilitado un espacio climatizado. Este permanece abierto entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde para que puedan resguardarse del calor, hidratarse, también comer, ducharse y también recibir atención especializada. José Fernández, delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid, hace un balance positivo de esta campaña. En este caso hemos atendido aproximadamente a 160 personas en este recurso, de los que 140 son hombres, 20 son mujeres. En total se acerca a las 300 a la cifra. Además, la alimentación que se les da pues es característica, pues es un gazpacho, es una bebida fría y al mismo tiempo también pues un sándwich para mantenerse, pero sobre todo adecuado a las temperaturas de calor. La campaña no se limita a ofrecer un refugio frente al calor. En los días de mayor riesgo por altas temperaturas, los equipos de SAMUR Social realizan un seguimiento específico de las personas sin hogar más vulnerables, especialmente de aquellas que rechazan acudir a un recurso residencial. Francisco, de 52 años, lleva 3 en la calle y agradece poder pasar tiempo resguardado durante el día. Que hace mucho calor y estás en la calle, claro. Había un recurso por la mañana que te daban un desayuno y podías pasar el día aquí un fresquito. Y nos han dado unos sándwiches, un gazpacho, agua. Fue bastante, ya estoy toda la noche en la calle. Este verano ya han acompañado a 68 personas para comprobar su estado y detectar posibles necesidades sociales o sanitarias. Darío Pérez Madera es jefe de la central de SAMUR Social. Poder hacer una intervención social, una entrevista, saber, conocer su situación, ver si podemos conectarlos con los servicios sociales de atención primaria, bien si podemos hacer una derivación a algún recurso. Además, SAMUR Social ha realizado 78 visitas domiciliarias a 126 personas mayores, otro de los colectivos más sensibles ante las olas de calor. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. 91 308 5000. Los Fernández son muy amables. Papá, ¿sigues con dentadura postiza? Hija, ya me han dicho que no tengo hueso, que no puedo llevar implantes. Claro que se puede. Existen los implantes cigomáticos. En Clínicas José Luis Mejía somos especialistas en casos de alta complejidad. Recupera tu sonrisa en tan solo 8 horas, incluso con falta de hueso. Tenemos tu solución. 669-600-900. Clínicas Dentales José Luis Mejía. ¿Tu promoción está parada por falta de liquidez? En Grupos Eneas te damos soluciones financieras reales. Llama al 91 639 0347 o seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. Y te cuento además que Madrid contará con 1.657.000 dosis de vacuna contra la gripe para la próxima campaña 26-27. De ellas, 1.100.000 serán adyuvadas, las recomendadas para mayores de 60 años y residentes en centros de mayores. Del total, 540.000 dosis se van a destinar a población de riesgo de entre 5 y 59 años y a bebés de 6 a 24 meses y 3.000 también a personas con alergias a componentes presentes en otras vacunas. Sanidad recuerda que la vacunación es la medida más eficaz para prevenir la gripe y evitar complicaciones, hospitalizaciones y también fallecimientos. En la última campaña, desarrollada entre el 15 de octubre de 2025 y el 31 de enero de este año, la cobertura alcanzó a casi el 65% de los mayores de 65 años, al 9,6% de la población de riesgo de entre 5 y 59 años y también al 45% de los niños de entre 6 y 59 meses. La región mantiene estas campañas de prevención de forma ininterrumpida desde 1991, ampliando cada año los grupos con indicación de vacunación según la evidencia científica disponible.
Bueno, pero de momento estamos en agosto, así que vamos a disfrutar del verano y además con temperaturas bastante agradables. Vamos a superar por muy poquito los 30 grados de máxima, 31, 32 hoy en nuestra región. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.